escucha? Bueno, buenos días a los medios de comunicación que tuvieron a bien estar aquí con nosotras, las diputadas del PRI, porque tengo entendido que hay otra conferencia del otro lado, pero creo que los que están aquí, pues es una gran agradecimiento hacia ustedes, y porque un tema que queremos compartir con ustedes para que nos ayuden a exigir, que nos ayuden a hacer la voz, no de nosotras, sino que de las niñas que siguen siendo entregadas en matrimonio o equiparable en este país, que siguen siendo objetos de trata, que siguen siendo objetos de la pornografía infantil en este país, y que nadie se atreve a hablarlo como es. Desde abril del año pasado se aprobó en esta Cámara de Diputados una minuta en donde por primera vez se adiciona un capítulo nuevo al Código Penal Federal de nuestro país para que los matrimonios infantiles o equiparables sean delito grave. Nosotras como diputadas del PRI pensábamos que ya se turnaba al Senado y que con responsabilidad los senadores y las senadoras lo iban a sacar, porque es un tema de agenda nacional y de interés, genuinamente, pero resulta que llevamos ya casi un año y la minuta sigue en la congeladora. Pero sí, el Senado de la República hace 2 semanas saca una minuta para que el 14 de noviembre haya un día del frijol. Así de absurda es la agenda. Y no nos damos cuenta, pero sí somos, y hay que decirlo también y hay que nombrarlo como es, el primer país en pornografía infantil, en producirlo y en consumirlo. Según datos de Naciones Unidas, somos el país que da al mundo el 60% del consumo de la pornografía infantil. Entonces le pregunto al Senado, ¿o hay complicidad con la industria? Porque es una industria la pornografía infantil en este país y lo hemos invisibilizado. Y como en otras entrevistas yo he dicho, entonces invito al Senado que me calle la boca para que saque ya la minuta, para que hoy las niñas sí importan. Porque mientras que nosotros estamos aquí, una niña se entregada en matrimonio o equiparable. Vuelvo y repito, casi más de 1 millón de niñas de este país se siguen casando, ultrajando su cuerpo en el nombre de la cultura, en el nombre del uso y costumbre o en el nombre de la pornografía infantil. De esa es la gravedad y la urgencia de sacar esta minuta en el Senado, que ahí está en la congeladora. ¿Por qué? Porque pareciera ser para las y los senadores, las niñas no importan. Y quiero ceder el uso de la palabra a mi compañera y amiga diputada Melissa, para que también refuerce estos datos, que ahí está, no lo digo yo, ahí están los datos, y que la agenda de los senadores ya no sea celebrar un día del frijol. Las niñas sí importan. Muchas gracias, querida diputada Eufrosina. Pues comentarles, amigos y amigas, que había y hay mucha expectativa en esta legislatura porque se supone que es la legislatura de la paridad de género. Por primera vez en la historia de nuestro país somos más mujeres legislando que hombres. Y esto pues se ve reflejado también en el Senado. Sin embargo, desafortunadamente pareciera que la agenda de género ha quedado relegada, dando prioridad a la agenda de un hombre, que es la agenda del presidente de la República, desafortunadamente, porque es así, se sacan fast track en el Senado. Basta con que sea enviada hasta horas antes, incluso hasta con dispensa de trámites, se sacan todas las iniciativas que vengan del Ejecutivo Federal. Pero iniciativas tan importantes para las mujeres en este país son relegadas o son enviadas al final o congeladas, como bien lo decía Eufrosina. Aquí voy a poner algunos ejemplos que están paradas. Una, por ejemplo, que ha sido una demanda histórica por las mujeres en este país, que es precisamente la del Sistema Nacional de Cuidados, y que hoy duerme el sueño de los justos en el Senado, porque tienen otras prioridades, como el Día del Frijol, efectivamente. Y seguimos hoy sin estancias infantiles para atender a la enorme cantidad de madres de familia que hoy no tienen dónde dejar a sus hijos
y seguimos sin un sistema nacional de cuidados. Ese había sido el compromiso de senadoras de diferentes partidos políticos de que si ya no iba a haber estancias infantiles, que se iba a construir y cambiar por algo mejor, por un sistema nacional de cuidados que iba a brindarles seguridad social a quienes no la tienen por su trabajo y que iban a brindarles mecanismos para que pudieran tener ahí a quienes cuidan, a los niños, a los adultos mayores. Y quiero decirles con mucha pena que ni siquiera han volteado a ver y está atorada desde la pasada legislatura. Y ni siquiera le han asignado un solo peso. Lo mismo sucedió con la iniciativa ciudadana impulsada por varios colectivos feministas, muy importante también, que es el tema del catálogo de deudores alimentarios, y que fue hasta el día de ayer, hasta que no hubo presión por parte de los colectivos feministas, después de prácticamente casi 3 años en la congeladora en el Senado, que al fin se dictaminó en comisiones y que se está esperando posiblemente pasar al Pleno el próximo 8 de marzo. Pongo estos ejemplos porque penosamente hoy vemos que la agenda ciudadana está siendo relegada por la agenda de la Presidencia de la República. Y las más afectadas pues están siendo las mujeres en un momento en donde se supone que para eso había enorme cantidad de mujeres legislando para poner también la agenda de las mujeres en primer lugar. Y bueno, pues lo que acaba de comentar nuestra compañera Eufrosina, iniciativa que sale precisamente del grupo parlamentario del PRI, apoyado por varios grupos también, pero además que muestra una realidad penosa en nuestros países. Déjenme reforzar, como ella bien decía, algunos datos. En México se registraron 153,000 matrimonios infantiles del 2010 al 2021, es decir, 38 uniones cada día en promedio. Ojo, a pesar de que estos están prohibidos desde el 2014, se siguen realizando estos matrimonios infantiles, porque muchas veces se cuenta con el consentimiento de uno de los padres y con que el otro sea mayor. ¿Quiénes son las más afectadas? Las mujeres. Generalmente son las mujeres las que son las menores de edad. Y bueno, pues uno de los estados más afectados en este fenómeno que daña nuestras infancias son Guerrero, por supuesto Oaxaca, el Estado de México, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa. Este es un fenómeno que no puede esperar a que las legisladoras sigan esperando o poniendo otras prioridades. Es un fenómeno que urge legislar y quiero cerrar diciendo, hacemos un llamado a las senadoras de la República de todos los partidos políticos para que pongan en primer lugar la agenda de las mujeres. Ellas representan a más de la mitad de la población y tienen como obligatoriedad ponerlas también al frente de la agenda nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Voy a poner nada más en la mesa una pregunta que nos tendría que llevar a la reflexión. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores? La respuesta es muy sencilla: representar. Y desafortunadamente, los temas que son prioridad, los temas que son importantes, no están siendo los que van relacionados con las personas. Sí, esas personas que están allá afuera y a las que nosotros representamos. Justamente es eso. Y eso está ocurriendo en el Senado de la República, pero también ocurre aquí en la Cámara. No estamos haciendo nuestra labor. Resulta frustrante, enoja que hacemos un trabajo permanente, constante, arduo, en equipo, buscamos hacer alianzas, buscamos el consenso, que los temas transiten, y nuestra niñez sigue quedando de lado, sigue sin ser prioridad. Y quiero reforzar lo que decía ahorita mi amiga diputada Eufrosina, por supuesto, pero también nuestra amiga diputada Melissa. Ayer justamente estuve en el Senado, participando en un foro en el que hablamos por largas horas de los temas de niñas, niños y adolescentes. Casi al final del foro me toca intervenir y decirles que durante las primeras 4 horas en ningún momento se habló de la niñez que vive con discapacidad. En México
viven aproximadamente 4 millones de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Es un número grande, es un número que puede decirse muy fácil, pero se trata de personas que viven con violencia, y no solamente física, sexual. Imagínense ustedes qué grave. Y entonces, un tema medular de mi intervención fue, ¿y qué pasa con el sistema de cuidado? Porque antes de mis intervenciones, quienes participaron decían, hay que dar presupuesto, hay que buscar cómo cuidamos a nuestra niñez. Pues sí, pero ellos tienen ahí la respuesta. Tienen una minuta detenida, que no la están empujando y que ni siquiera se acuerdan, porque hay otras prioridades. Prioridades que no tienen que ver con los ciudadanos, prioridades que no tienen que ver con la gente a la que estamos representando. Y eso es lamentable. Esto habla de su poco compromiso, de la poca sensibilidad que existe para estos temas que impactan directamente en la vida de una persona y que pueden transformarla de manera radical en cuestión de segundos. El llamado es, pues, a que nuestras compañeras y compañeros legisladores del Senado, pero también, insisto, aquí en la Cámara, los temas que están detenidos, hagamos que transiten. Ese es nuestro compromiso, ese es el deber ser. No podemos ir allá afuera y salir con cara de que estamos muy cansados porque estuvimos todo el día en sesión, pero no estamos haciendo lo que nos corresponde. El llamado de verdad es a que hagamos equipo, a que saquemos los temas, a que no sigamos presentando iniciativas para conmemorar días que sí, claro, es importante, algunos de ellos que se visibilicen, pero me parece, y estoy segura que mis compañeras están absolutamente de acuerdo, que los temas que tienen que ver con las personas debieran ser la prioridad. Es cuanto. Pues muchas gracias, amigas y amigos. No sé si tienen alguna pregunta y vuelvo y hago desde aquí a la senadora Olga Sánchez, que es la presidenta de la Comisión de Justicia, que se supone que su agenda es de mujeres, pues entonces también que ponga en su agenda a las niñas, porque las niñas sí importan. Y por supuesto al senador Rafael Espino, que es de Estudios Legislativos, los dos son de Morena, entonces espero que también sea agenda de las y los senadoras, porque mientras que ustedes y yo estamos aquí, una niña es ultrajada, una niña es exhibida en la industria de la pornografía infantil. Gracias, diputada Silvia Aguilar de la Octava de Radio Centro. Preguntarles primero su opinión sobre pues, la lamentable discusión de violencia de género que se vivió ayer en el Senado justo en el marco de la aprobación de la segunda parte del Plan B y también si nos pudieran precisar cuántas iniciativas en materia de género que han impulsado desde aquí, desde Cámara Baja, se encuentran atoradas específicamente. Pues, primero, pues de eso se trata, que en lugar de que se estén señalando las senadoras, revisen cuántas agendas de mujeres, cuántas agendas de niñas, cuántas minutas están atoradas, ¿no? En lugar de estarse señalándose, porque mientras que ellas, vuelvo y repito, están ahí discutiendo, una niña se entrega en matrimonio, una niña es comercializada su cuerpo en la industria de la pornografía infantil. No sé, Melissa. Bueno, estoy pidiendo el dato para podértelo precisar. Si nos permites, al final te lo hacemos llegar para no equivocarnos, pero son muchas. O sea, simplemente en la Comisión de Género, de la cual tu servidora forma parte, hemos trabajado mucho, ha sido de las comisiones que más ha trabajado, pero ya llevamos año y medio y no hemos visto una sola aprobada por el Senado. Y es de todos los partidos. En la agenda de género tenemos que dejar a un lado los colores. Y desafortunadamente, por más que hemos trabajado en esta comisión, no vemos el mismo compromiso en el Senado y lo digo con la responsabilidad de lo que estoy diciendo por parte de las senadoras. Es verdaderamente lamentable lo que sucedió ayer en la discusión, sobre todo porque al final están cometiendo violencia de género para defender a un hombre. Eso es verdaderamente penoso. Creemos que urge que las senadoras, en lugar de estarse peleando entre ellas,
se pongan de acuerdo y que se pongan a trabajar para impulsar todo lo que está pendiente en materia de género, que es muchísimo. Y incluso te voy a dar un dato, hay temas pendientes desde la pasada legislatura que ellos están arrastrando. Hay que recordar que el Senado abarca 2 legislaturas del Congreso, y entonces hay una enorme cantidad, y el dato que te voy a dar va a incluir las 2. Tenemos otra pregunta de Eli Robles. Diputadas, buenos días. Preguntarle si sobre este trabajo en conferencia que ya instalaron los presidentes de la mesa directiva, se puso sobre la mesa este asunto, porque pues en teoría deberían estar trabajando en conferencia y como lo comentan, pues claramente no. Debiese estar de parte de nuestro grupo parlamentario, es una prioridad, pero vuelvo y repito, no debiese ser así. La agenda de las niñas y la agenda de las mujeres debiese suceder, porque hablamos de un Congreso paritario, tanto en el Senado de la República como en el Congreso. Entonces la paridad solamente es una palabra de moda, pareciera ser. No tenemos más preguntas. Muchas gracias y gracias por dar voz a las niñas de México, no de nosotras, sino que de las niñas. ¿Vale? Ya me Gracias. dieron el dato, ¿se los comparto? Me dicen que hay 26 de esta legislatura y en total de la anterior legislatura de esta son 76 dictámenes que están atorados en el Senado en materia de género que no han resuelto. Pero si sacan una minuta para hacer un día del frijol, de esa es la irresponsabilidad, y lo digo con responsabilidad.